Mi abuelo fue empresario, entonces pues siento que eso puede estar un poquito como en la genética, probablemente, o en ese ADN, pero indiscutiblemente como que esa situación particular familiar pues me hizo como querer esforzarme y ir por ese lado, por ese camino. Una sociedad no se puede coger porque es mi amigo o porque es mi primo. Y en ese momento nosotros salimos a Shark Tank. Si tú estás enamorado del emprendimiento, si lo llevas en la sangre, pues no debes abandonar. No se deja de aprender, pero uno tiene que ser más consciente de uno como persona para poder dar lo mejor para su negocio. Una persona tiene alrededor de 50.000 a 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% se repite. ¿Qué pasa? Hay gente que se intolera con unas cosas que Es cierto. son súper Sobre pequeñas todo y en esta súper ciudad. chiquitas. Pensaría que hacer un ejercicio que yo hice en algún momento, que justo me puso la psicóloga, y es ¿Cómo hacer dinero sin dinero? De eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial que tenemos, un gran empresario, aparte de todo participante de Shark Tank. Hoy tenemos muchas sorpresas. Tatiana, ¿no? Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias y bienvenidos una vez más a este podcast Emprendeando, hoy con un invitado súper especial. Sebastián, bienvenido nuevamente a este Gracias, podcast. Tatiana. Y como decía Robert, ¿cómo emprender sin dinero? Bueno, pues es todo un reto. Gracias por la invitación, Robert y Tatiana. Bienvenido, Seas. Esta es Gracias, tu viejo casa. Robert. Bueno, pues hace parte de todo lo que vamos a hablar en esta charla, pero sí se puede. Básicamente, creo que desde que tengas ganas, desde que tengas una idea, pues se puede buscar la manera en la que otras personas pongan dinero por ti para generar negocios. Entonces, esto pues es la forma. Sabemos pues que en Colombia las oportunidades no son muchas. En general, pues vivimos en una sociedad donde no hay muchas oportunidades y hay que ser supremamente recursivos para buscar la manera en la que, si no tienes recursos económicos, pues tus ideas, tu conocimiento, tus habilidades sociales, pues se puedan al final de cuentas volver en una ventaja y que con eso pues personas crean en ti y estén dispuestos a poner su recurso económico, si es lo que ellos tienen. Antes de entrar como en detalle en esa parte, yo sí quisiera como arrancar y que las personas conozcan a Sebastián, quién es Sebastián, en un ámbito general. ¿Cómo te defines tú hoy en día, Sebas? De una, Robert, pues básicamente emprendedor pura sangre con todas las ganas de emprender. Lo he hecho desde pequeño. Ahorita te contaba que pues nunca tuve la oportunidad y tampoco la busqué de hacer parte de alguna organización desde empleado. No porque considere que esté mal, al contrario siento y tengo pues mucha admiración por las personas que toman esa decisión, pero pues no era la mía, ¿sabes? Creo que en la sociedad hay diferentes roles y esa no era la mía. A veces siento que me hizo falta más hacerlo, más como por vivir y tener una experiencia desde ese lado, pero pues siempre he tratado de buscar el emprendimiento como el mecanismo pues para crecer profesionalmente. Entonces, pues, si me dices que soy, pues soy un emprendedor eh, que lo llevo pues en las venas 100%. Eso básicamente. ¿De dónde surge esa necesidad de emprender? ¿Hay una creatividad o una inspiración atrás de tu vida que tú digas, hey, no tomé el camino, pues decirlo así, normal, que todo el mundo se dedica a ser empleado, sino que tú lo tenías claro desde un principio que querías emprender? Pues mira, es una pregunta difícil, sin embargo, durante todo el tiempo que he tratado de respondérmela, creo que tiene que ver un poco con mi infancia. Crecí mi familia es mi mamá y mi hermano es mayor, y pues básicamente mi mamá fue la que nos sacó adelante a los dos,
y creo que de pronto, sí, una necesidad de pronto o estar muy limitado en recursos por ejemplo, mi mamá lo que hizo muy bien y se lo agradezco muchísimo fue siempre como tratar de que estuviera en buenos colegios, en una buena universidad y de cierta forma creo que ver un poco cómo las otras personas pues tenían acceso a muchas cosas, pues me hacía también sentir muchas ganas de conseguirme lo mío, ¿sabes? Como de salir a guerrear y a buscar eh, eh, el crecimiento por mis propios medios y con mis propios recursos. Entonces creo que esa puede ser probablemente, aunque también te he contado ahorita que mi abuelo fue empresario, entonces pues siento que eso puede estar un poquito como en la genética, probablemente, o en ese ADN, pero indiscutiblemente como que esa situación particular familiar pues me hizo como querer esforzarme y ir por ese lado, por ese camino. Bueno, me surge ahí una curiosidad y es, te lo decía inclusive ahorita, no es tan común que, o sea, que una persona desde muy pequeño decida armar un negocio, ¿no? O sea, por lo general el proceso por lo que pasan muchos emprendedores, a menos que pues obviamente salgan de una familia empresaria, o sea, 100% empresaria, es lo que mencionabas ahorita tú, o sea, hago una carrera, voy, me empleo, tomo experiencia, Ujú. gano X conocimiento y con base en esa experiencia de ese recorrido, entonces ya tomo una decisión de montar un negocio, ¿sí? En tu caso fue diferente, o sea, en tu caso fue como que de un momento a otro y sin venir de una familia de super empresarios dijiste, no, yo quiero es montar mi propio negocio. Es muy curioso eso. Sí, sí, pues lo que te digo, como que estaba muy metido en mí, sentía que era la forma y la manera en la que lo podía hacer. El hecho de que mi mamá buscara que yo estuviera en algunos colegios, el tema de los colegios para mí, o sea, no era disciplinado, pasé por 10 colegios, Uf. dos universidades, ahí hay unas historias pues para reírse, mi mamá hoy en día las cuenta ya con risa, pero en su momento para ella no era chistoso. Em, pero ella digamos que buscó que yo estuviera muy bien rodeado y creo que es algo muy importante en general para nuestros niños, para los hijos, para las generaciones, y es tratar de que estén muy bien rodeados, porque de cierta forma al estar en esos ambientes, pues ver las cosas no las veía desde la envidia, sino la veía desde la inspiración, ¿sabes? Ok. Entonces tenía amigos con papás empresarios, visitaba sus casas y empezaba a preguntar, bueno, esta persona qué hace, este señor qué hace. Le tengo muchísima admiración a los empresarios porque siento que, o sea, para mí son como, wow, absolutamente reflejan, digamos que lo que yo quiero, lo que busco y son inspiración 100% y las historias son maravillosas cuando uno en verdad se pone a hablar con cualquier empresario interesante. No tiene que ser el más grande, todos los casos son muy chéveres. Entonces yo creo que ahí también empieza como esa curiosidad, como esas ganas de hacer cosas y dentro del el primer emprendimiento que recuerdo pues fue como a poner un puestico de limonadas en el parque, probablemente a los 10 11 años y pues no pasaba nadie, fue muy chistoso, pero pues, viví la experiencia, ¿sabes? Y después seguí como buscando la manera y la alternativa en la universidad con un amigo que hoy en día es edil de Usaquén, justo en este periodo quedó tuvimos un puestico de arepas, de arepas, de arepita, de queso en una estación de Transmilenio cerca a mi casa. Ahí aprendí que las calles tienen dueño. Uno pensaría que uno puede ir a poner un puesto de lo que quiera en cualquier parte y no es así. Todas las esquinas ya están cogidas, o sea, así Ya funcionan las tienen dueño. ciudades Pero ¿a qué se y refieren? ¿Como delimitadas o...? pues que tú pones algo y va a llegar una persona que dice, esta es mi zona y yo acá vendo mis cosas, ¿sí? O sea, y pues son las personas que pues también empiezan a buscar un lugar donde poder trabajar. O Ujú. sea, a eso me refiero con que las calles y las esquinas ya tienen un dueño y por eso es que tú puedes ver fácilmente una pelea de dos vendedores ambulantes, básicamente Por el lugar. guerreándose y un lugar y un punto. Pero ¿y cómo determinas eso? Porque, o sea, no hay nada escrito que diga es que yo soy el dueño. Pues es la ley de la selva. O sea, te sacan a cuchillo,
o pues hay un conflicto y pues yo no estaba dispuesto pues No, o claro. No, sea, quería emprender pero no estaba dispuesto a dar la vida por eso, entonces de ahí nos corrieron esa vez, lo tratamos de ubicar en otra parte, traté de hablar con un señor de un parqueadero para que me las dejara ubicar y no fue posible. Y ese emprendimiento duró como más o menos 2 semanas mientras todo ese rifirrafe. Entonces, pues nada, como que con los recursos que tenía en ese momento, seguramente, ahorita no recuerdo, pero seguramente él habrá puesto un pedazo de plata, yo puse una, nuestras familias en ese momento pues eran unos recursos para poderlo lograr, o sea, un carrito de arepas, pues no sé, en ese momento podría estar costando 600.000, 700.000 pesos, pues claramente había un esfuerzo, pero era lograble pues con nuestras familias. Entonces esa experiencia fue muy bonita. Después me animé también a tener uno de perros calientes en el 82, pero ahí pues ya no me fui a guerrear la esquina con nadie, sino que lo que hice fue hablar con un señor de una peluquería y le dije como, oiga, usted tiene un antejardín, así se le llama, digamos que a la parte de adelante de la casa, usted tiene un antejardín, usted en la noche no hace nada, déjeme poner pues un carrito de perros acá, y así fue, de hecho me sacaba la corriente y me cobraba un pequeño arriendo, pues con eso seguramente el señor pagaba la luz o algún servicio, y ahí también lo logré, pues ahí sí estuve un tiempo. Es una historia buenísima porque mis amigos se totean de la risa con esa historia porque finalmente me terminan robando el carrito, la persona que puse a que atendiera me lo terminó robando y eso fue en la Ay, universidad y era muy chistoso porque pues lo que pasaba es que todos se iban de fiesta a rumbear y salían a las 2 de la mañana a a comer, a comer buscar perro y a comida. sí. buscarme. Entonces, en vez de ir a buscar otros sitios y de pronto, pues ahí había el dicho sí, de salchicha de niño, de salchicha de caballo, lo que De fuera, niño perdido. de niño perdido, lo que sea, pues iban a mi punto y sabían que se estaban comiendo algo bueno. Y pues no sé, me vendía 250 perros en una noche. Entonces era interesante el Bastante. tema, sí, era un boleo bravísimo pero fue chévere la experiencia y se llamaba Abuelos Hot Dog, porque a mí mis amigos del colegio me pusieron abuelo y nunca peleé con el dicho y dije, no Bueno, lo pasa acepto. nada, está bien, porque tenía barba. Entonces, Lo viste como una oportunidad. pues no lo vi como una oportunidad, pero yo sabía que si me ponía bravo, Perdías. sí, o sea, uno sabe la mecánica del bullying y entre más la persona se pone brava, pues más se lo quieren recordar, ¿no? Más, está más presente. Entonces yo apliqué esa, dije, no, 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 no voy a pelear contra el dicho, pero con tal es que no me funcionó la estrategia y quedé así para siempre. Y ya después, pues como que no tengo inconveniente con el tema, de hecho me parecen bien los abuelos, son sabios. Entonces, y de hecho mi Instagram es abue, o sea, convivo con el tema, convivo con el tema y me gusta y está bien. Entonces se llamaba Abuelos Hot Dog, el tema de los perros calientes. Y bueno, no, pues ahí se acabó. ¿Cuánto duraste con ese negocio? Probablemente unos 6 meses, Robert. ¿Y por qué se acabó? Sí, te iba tan bien. Me lo robaron. El, el- Ah, el bueno, después señor de que que te lo robaron. decidí, el señor que decidí que estuviera ahí, después me di cuenta que no solamente vendía los perros, pues obviamente nos turnábamos, pero pues era un ayudante. Después me di cuenta que también vendía drogas o sea, el Ay, tipo, no. pues claro, estábamos en la zona del 82, también vendía drogas. Y ya cuando le empecé a decir como, oiga, venga, pues obviamente no hice ninguna selección de personal Ujú. bien hecha, claramente. O sea, primer tip, hacer una selección de Total, personal. sí, en ese momento como que el señor iba pasando por ahí, venga, vengo de tal lado, necesito el trabajo, venga, y pues yo de buena onda, como, Bueno, hágale, sí. arranque, y ya después me di cuenta que estaba vendiendo drogas, y cuando ya empecé como a manejar esa situación, como pues porque, imagínate, iba a estar ahí yo involucrado en un rollo, pues en una buena noche el tipo ya se lleva el carrito, que era un carrito, una chimba que había conseguido. Y bueno, ahí se acabó el negocio. Y bueno, ¿Y no pensaste como en, oiga, compremos otro? no, no, y mira que eso es una de las cosas que yo considero que también es otra de las lecciones interesantes. Y es que hice muchas cosas, o sea, las arepas, perros, después hice chaquetas de cuero, las compraba en San Benito, en las curtiembres de San Benito,
y las revendía a mis amigos a la medida, todo esto. Y así hice varias cosas, varios proyectos, y siempre me pregunto qué pasa donde hubiera aguantado, donde me hubiera mantenido, donde no hubiera terminado, sino que hubiera resistido. Entonces creo que una de las cosas que también, porque hay algo que le pasa a los emprendedores o nos pasa y es que encontramos oportunidades en muchas partes, ¿no? O pues Ujú. por lo menos a mí la cabeza constantemente veo algo y digo, uy, acá hay una oportunidad, acá hay una oportunidad, acá hay una oportunidad, pero también tenemos que tener, aunque tengamos visión y capacidad de encontrar oportunidades, pues también hay que tener un foco y también hay que mantenerse y no salir corriendo al primer problema. Y creo que eso es algo que que pues en mi caso me pasó y creo que he visto muchos ejemplos que les pasa y es problema, cambiamos a otra cosa, desistimos, dejamos de intentar. Entonces, pues creo que si hubiera seguido con mi negocio de perros calientes, pues hoy la estaría sacando del estadio porque ya sería una Ya Claro, conocimiento estaría Estrella de 20 Michelin. años, por seguro, sería supuesto. una experiencia de 20 años. Y el tema muchas veces no es que tú le pegues a la primera, muchas veces el tema es cuánta capacidad de resiliencia tienes, cuánta capacidad de soportar los problemas, porque van a haber todos los días hay un rollo. Entonces, qué capacidad tienes para resistir y mantenerte? Entonces, pero pues claro, no fue lo que apliqué en esos emprendimientos y pues no tenía de pronto, no era consciente de eso, entonces pasaba al siguiente y pues buscaba otro negocio. Tal vez puede ser la edad, tal vez, de Sí, pronto. seguro. Y al final de cuentas es un tema de ir aprendiendo en el tiempo. O sea, el que arranca a emprender, pues es una curva de aprendizaje muy, muy grande. Y esa es una de las lecciones, por ejemplo. ¿Y de ahí cómo pasabas ahora con tu nuevo emprendimiento? ¿O continuaste con algún otro? Después de eso estuve 14 años en bares y discotecas. Y ahí, por ejemplo, Robert, está el tema que tú me preguntas al principio de cómo hacer dinero sin Sin dinero. tenerlo, sin tenerlo. Entonces, pues como te cuento, básicamente, pues vengo de mi mamá, mi hermano, los tres. eh, con mi papá hoy en día tenemos una excelente relación, pero claramente pues hubo una ausencia y pues mi mamá, no sé, ganaba lo que representa un mínimo o un poquito más, entonces pues los recursos eran muy limitados, dos hijos, varones, o sea, era muy limitado el tema. Pues era un tema de, vamos a hacer un esfuerzo para el estudio y ya, pero pues como opciones de emprender o que hubiera recursos para otras cosas, pues era, no se podía. Y después de los perros calientes en la 82, empecé a ver un modelo de negocio donde básicamente habían unos socios gestores, se reunía un grupo de socios, encontraban un local, montaban unos renders, así como se vende pues básicamente un proyecto de un edificio, Ujú. con renders y con imágenes, lograban conseguir el local, arrendarlo y vendían puntos del bar. ¿Qué quiere decir un punto? Un punto es el 1% de un proyecto. Entonces, básicamente, montaban toda una estructuración financiera, unas planeaciones, una fecha aproximada de cuándo iban a recuperar la inversión. Entonces lo empecé a identificar por un amigo en ese momento. Yo, digamos que yo estaba como socialmente, pues muchos amigos me invitaban a muchas fiestas, a muchas cosas, y una persona con la que estudié en el colegio me dijo, oiga, venga, yo quiero entrar a ser socio de un proyecto que estaban vendiendo. Y me dijo, pero yo no quiero ser la cara. Y yo, ok, perfecto. Entonces, si quieres, yo soy la cara. Entonces, él puso el recurso económico y entré a ser socio de ese bar. Entonces, fue muy chistoso porque 6 meses antes tenía mi puesto de perros en la calle y seis Y meses ahora, después sí. pues era dueño de un bar. ¿Sí? Es muy curioso el cuento, pero pues lo que tenía era una participación de 2 puntos. Y ni siquiera eran míos, pero pues yo era el que ponía la cara en el tema. Pero ahí lo que hice más, bueno, esa experiencia fue muy enriquecedora, pero ahí lo que hice fue entender cómo era ese modelo de negocio. Entonces ahí trabajé, de hecho estuve ahí trabajando un rato en el negocio como tal, como un año, entendí un poco, lo comprendí y ya después dije, bueno, voy a hacer mi bar.
Entonces conseguí un local, un amigo le dije, venga, metámonos a esto, ya tengo charlado el local, veamos si su papá se mete a coger como arriendo, me conseguí unos amigos que me hicieron los renders, monté la planeación financiera con otro amigo financiero, montamos toda la estructura y listo, salimos a vender y con lo que uno sale a vender, pues monta el bar, ¿sí? Entonces básicamente nosotros nos quedamos con el 40%, básicamente éramos los de la idea, los que conseguimos el local, los que estamos estructurando el proyecto, se llama como socios gestores y los otros pues vienen a ser socios inversionistas, que normalmente eran pelados también que querían Ujú. hacer parte de una fiesta, entonces pues a los 18 años, 20 años, 22 años que tú digas que tú eres el dueño de un bar, Sí, lo pues más. te ganaste el cielo, ¿sí? O sea, Claro. estás viviendo el sueño delicioso, ¿sí? Entonces, pues así fue como lo hice, logré montar ese bar, no sabía de nada de bares, y pues nada, fue un rollo, nos quebramos. eh, Espera, yo quiero pararte un momentico porque sí, creo que hay una parte supremamente interesante y es, digamos que en cierta parte tuviste una suerte de que pues alguien te dijo, yo pongo todo el capital, bla, bla, pero muchas personas de pronto que nos están viendo quieren emprender, pero no tienen tal vez esa persona que te diga, Yo lo venga, apoyo. yo tengo la plata, tome, móntelo y ya. Y encárguese usted de atenderlo, encárguese usted de montarlo y me da mi parte. Em, ¿Qué consejo podrías darnos ahí? O sea, ¿cómo una persona puede levantar capital para recién empezar un negocio si no tiene dinero, pero tiene de pronto las ganas y tiene la mentalidad para montar un negocio? claro, en este primer ejemplo que te digo de mi amigo que puso, no sé, probablemente como 6 millones de pesos para comprar 2 puntos en un proyecto grande, pues listo, o sea, fue él, pero ahí en realidad no se montó el proyecto, ahí fue la entrada a conocer un modelo de Ujú. negocio. Pero ya cuando salgo a decir, venga, yo ya sé cómo se hace esto, lo voy a replicar, pues ahí es cuando la creatividad mía y las ganas, pues son mi aporte a ese negocio, ¿sí? Entonces yo consigo el local, hablo con el dueño del local, claramente me ve súper peladito y me dice, este man que me va a arrendar el local, pues no me va a arrendar, yo no voy a lograr firmar un contrato de arrendamiento ahí, eh, pero entonces empiezo a mover las fichas que tengo, ¿sí? Entonces digo, venga, el papá de este man seguramente lo puede sacar, a este amigo que se llama Jorge, pues también sé que tiene ganas de emprender, me ha dicho, entonces empiezo a unir como las piezas que necesito para yo no poner plata, pero sí lograr generar un proyecto. Y esto yo creo que se puede aplicar en general para todo, Robert. Es tener una buena idea, es creerse el cuento, ¿sí? Y si tú te pones a pensar en el venture capital o en la búsqueda de capital de fondos de inversión, que es lo que hace Rappi, que es lo que hace pues muchísimas startups hoy en día, es tal cual lo mismo. Tengo una idea, voy y la valido, la pruebo, funciona o no funciona, eh, eh, estructuro todo, sé qué es lo que tengo que decir, tengo asesoría por acá, aprendo qué es lo que tengo que decir y con eso voy y salgo a levantar capital. Entonces, en realidad, si te das cuenta, el dinero hace parte, es algo más, es una herramienta más, pero dentro de toda una estructura, porque con solo el dinero no vas a hacer Ujú. nada, Claro, ¿sí? si no hay idea, no hay Necesitas el nada. conocimiento. De hecho, lo más importante en una idea es el conocimiento y las habilidades detrás de esa persona, es como tal la idea, porque plata tiene mucha gente y hay gente que tiene mucha y no sabe ni qué hacer con ella, ¿sí? El hecho de buscarla, claro, eso es un arte y hay gente especializada en eso. Yo no, por ejemplo, en este momento no sé hacer eso, estoy en el proceso de aprender a ir a hablar con un fondo de inversión, de qué cosas debo decir, pero me estoy asesorando para poderlo hacer. Entonces, pero al final de cuentas, si llevamos el caso a diferentes eh, términos, pues al final de cuentas es poder vender una idea, es poder imaginarla, proyectarla, planearla bien y entre mejor hagas ese proceso, mejor y es más posible que llegues al éxito, ¿sí? Si lo haces muy por encimita, pues probablemente no vas a tener una cantidad de variables que no te diste cuenta. ¿Qué nos pasaba mucho en el tema de los bares? Hacíamos una proyección financiera de cuánta plata necesitábamos montar el bar y resultaba que necesitábamos 200 millones de pesos más, 300 millones de pesos más, porque no lo habíamos calculado, no habíamos hecho una buena planeación. Entonces ahí empecé en ese primer bar. eh,
nos quebramos, lo que te digo también, o sea, no estábamos preparados, lo que tú me dices, éramos veinteañeros, y pues nada, los socios, uno estaba en la puerta recibiendo gente, yo me puse de DJ, el otro en la barra, al final al final de cuentas daban las 3:30 de la mañana y los más chapetos éramos nosotros, ¿sí? Entonces, pues la pasamos buenísimo, Sí. pero como negocio fue un rollo y ya después ir a darle la cara al papá de nuestro Claro. amigo, ¿no? Porque eso también es algo bien importante y es que el empresario tiene una responsabilidad muy grande y hay una responsabilidad detrás de todas las personas que tú estás contratando, detrás de todos los proveedores que están prestando pues, sus servicios, detrás de las personas que creen en ti. Claro, a nosotros a los 20 y pico años pues queríamos también rumbear, pero igual sabíamos que teníamos una responsabilidad muy grande. Y en particular en ese negocio lo que terminó pasando, gracias a Dios, es que llegó uno de los socios cuando ya estábamos en las últimas y había una franquicia de Pizza Hut, creo que era. Pizza Hut quería ese punto, estaba bien ubicado y nos pagó básicamente una prima para que nosotros le cediéramos el contrato de arrendamiento y con eso le pudimos pagar pues a la mayoría de proveedores, incluido el papá de nuestro amigo y bueno, y ahí todos como que recuperamos un poco la inversión y fue la forma de haberse salido de ese problema. Pero no solo eso, también la responsabilidad de tenerle que dar resultados al papá de tu amigo, porque Total, él Claro. tenía la confianza en ustedes de que iban a dar total, algún resultado sobre el negocio. total. ¿Qué pasó con él? ¿Qué les decía después? No, a ver, él por ejemplo sí era un empresario, es un empresario. Entonces yo creo que también nos estaba dando es como, La vengan estos chinos oportunidad. a Ajá. ver con A qué ver qué salen hacen. y que se metan ahí al ruedo a ver con qué salen, cómo responden, cómo me responden. que- y ahí también viene un tema muy importante y es los valores que hay detrás de un empresario, ¿sabes? Porque cualquiera puede salir a correr y esa es una parte que me parece importante, importantísima y eso se aprende en casa, eso no lo vas a aprender en el colegio, Ujú. eso lo aprendes en el caso mío pues con mi mamá y con mi hermano. Oiga, hay que ser honesto, somos honestos, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, para mí es importantísimo como emprendedor y empresario conocer muy bien cuáles son mis valores y honrarlos, porque todos los días se van a presentar cosas, todo el día las personas te llegan a ofrecer un negocio, una cosa, un ta, y muchas veces uno no tiene tan claros sus valores, o bueno, o no somos tan conscientes de los nuestros, ¿sí me entiendes? Yo, por ejemplo, hice un ejercicio y los anoté y busco honrarlos, y para cada decisión que voy a tomar digo, ¿estoy honrando los valores que me caracterizan? ¿O me voy a deshonrar a mí mismo y voy a tomar una decisión que sé que no está bien conmigo mismo? Entonces, creo que eso es algo importantísimo dentro de todo el camino de emprendimiento y no solamente de emprendimiento, de la vida en general. Y por eso también hablábamos un poco del crecimiento profesional muy ligado y del crecimiento personal muy ligado a los negocios. Entonces, en este caso, pues le resolvimos al señor, empezamos a ser más conscientes de que no Ujú. podíamos pues, coger eso de guachafita y ahí también me seguí involucrando en algunas otras sociedades y ya empezamos a hacer muchísimos más proyectos. En total yo creo que alcancé a montar por ahí unos 15, 16 bares Uf, a lo largo de 14 hartísimos. años. Estuve 14 años en esa industria y En, todos es- eran así. en este caso, pues me llama mucho la atención lo que dices en el tema de los valores del empresario. ¿Podrías perfilar o hacer un checklist de cuáles serían los valores que tendrías en cuenta a la hora de analizar un buen empresario? O sea, para ti, ¿cuál sería ese buen empresario que tenga X o Y? Decirte cuáles son los valores del empresario no te lo podría decir porque cada persona tiene sus propios valores, Claro, pero ¿sí? desde tu visión y expertise en Pues yo creo todos estos que años. es que te puedo decir los míos, ¿sí? Pero conozco empresarios que les va muy bien y no tienen y no están alineados con los míos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí un valor importante es la empatía, ¿sí? Pero para otra persona, pues, no sé, no es empático y sus empleados, pues, son un número más. Entonces, yo creo que los que
busco yo o el reflejo de las personas que a mí me inspiran, pues son empatía, honestidad, Ujú. perseverancia, resiliencia, servicio. Nosotros hablamos muchísimo de servicio en Shippy y, no solo, y hablamos de servicio al cliente, no solamente como un servicio al cliente de, ay, sí, nosotros somos buenos en atención al cliente, no, es el hecho de servir, ¿sabes? Ahí hay un valor importante y es dar lo que puedas, no solamente por una transacción, sino por hacerlo con ganas desde adentro, de poder dar, de poder brindar. Entonces, pues para mí esos son. Ahora, hay otra parte importante que creo que sí complementaría la pregunta que tú me haces y es en las sociedades. En el tema de los bares, pues tuve muchas sociedades, muchos grupos y perdí amistades o sea, es un rollo, o sea, ese negocio no es fácil, es una Claro, es industria que a difícil. eso quería llegar. Es que actualmente muchas personas nos han dicho como, es que sí, yo quisiera emprender, quisiera aliarme con una persona, que todo estuviera bien, pero es que siempre me va mal con las sociedades o elijo a la persona incorrecta, o es que hoy en día la gente solamente busca su beneficio propio y cuando ya te ven mal, te ve, dicen vulgarmente, te pongo la puñalada y salto por encima tuyo. Total, Entonces, ¿cómo uno reconoce esos valores total, precisamente para poder aliarse con una buena persona? total. Lo que te digo, pensar qué valores de un empresario están bien y qué valores de un empresario están mal, eso pues hace parte de cada persona, ¿sí? Es decir, si hay una persona, y en las parejas y en general en todo, que pues que su valor, que la honestidad no es un valor y les parece que robar está bien y se asocia con otro que también piensa lo mismo, pues seguramente les va a ir bien porque a los dos les gusta robar, ¿sí me entiendes? No Y hagan así eso, es. por favor, No, pero a lo que voy es que están alineados en la forma en en su la que ven la vida, perspectiva, sí. exacto. O sea, están alineados en la forma en la que ven la vida. Obviamente a mí me parece que robar está súper mal, pero pues hay gente que no, que le parece que coger esto no está tan mal y no es consciente de que está haciendo algo mal. Y si se junta con otro que también piensa igual, pues seguramente eso va a funcionar. Pero cuando no funciona, es exactamente ese momento. En cuando, y me pasó más o menos en el tema de los bares, me decían, venga, vamos a hacer este negocito. Los socios con los que, claro, éramos, no sé, 15 20 personas de socios, pues no les podía hacer un Claro, una perfilamiento. evaluación a cada uno. Sí, Exhaustivo. exacto. Lo que buscaba era su aporte y su recurso económico, pero se descuidaban esos temas. Entonces, claro, ya después era, venga, vamos a hacer este negocito por acá, o abramos esta fecha que no se puede abrir, o abramos el bar es el bar para menores hoy. Buscando la trampita. Claro, entonces ahí es cuando empieza a chocar la cosa y es cuando tú dices, yo con esta persona no voy y ahí es cuando las sociedades no funcionan. Entonces, lo que yo sugiero es que, y ahí tiene que ver mucho el tema de las sociedades, cuando arrancamos los emprendimientos nos ganan más las ganas Ujú. de hacerlo, entonces, listo, esta persona tiene 5 millones para aportar y y este tiene el contacto de no sé qué, y eso es un aporte importantísimo, pero eso no quiere decir, no lo es todo. Hay que hacer un análisis mucho más profundo y hay que ver, bueno, ¿qué valor tengo yo? Listo, yo soy de esta manera. ¿Esta persona está alineada a eso? ¿Esta persona está alineada a mi otro valor? Y ahí es cuando es probable que las sociedades funcionen, ¿sí? Y tiene que haber mucho entendimiento, o sea, una sociedad no se puede coger porque es mi amigo o porque es mi primo chévere si lo es, y chévere si es tu amigo y si es tu primo, pero hay que ver en verdad qué valores tiene esa persona y estar alineados en eso. Y también otra cosa es dejar claras las cosas, los aportes, porque muchas veces también la emoción de hacer el negocio no quedan los acuerdos claros. Entre más claros queden los acuerdos y pueden ser por escritos, Mejor. mejor. Tú aportas esto, yo aporto esto, yo gano esto, tú ganas esto, el tiempo que le vamos a dedicar es este. Hoy a la vez pasada alguien muy bueno en una feria, pero lo cogí solamente el pedacito del final y hablaba hasta de la muerte, que son cosas que uno no contempla. Yo Ujú. hoy en día soy socio de César y pues no hemos dicho, bueno, en el caso de que cada uno se muera, pues qué vamos a hacer. Pero Y es hasta ese cierto, tipo de cosas se uno lo Claro. tiene deberían que contemplar, pensar, claro. ¿sí? Porque este señor cogía y decía, sociedades y veía casos. Entonces, dos socios, se murió uno, la viuda ahora quiere entrar, la viuda no sabe el negocio, no está claro eso,
eso se puede volver un rollo, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que entre los acuerdos más claros estén hasta el nivel más inimaginable, pues es ideal y que no le gane a uno la emoción. Mira que de hecho en la primera entrevista que tuvimos hablamos un concepto muy interesante del tema de las sociedades y es siempre intentar de que sea como del peor escenario, lo que tú estás diciendo, al mejor escenario. Entonces, ¿qué pasa si no funciona? Total, Entonces, ¿cómo vas a actuar tú si la sociedad no funciona? ¿Cómo voy a actuar yo si la sociedad no total, funciona? Y con base en esas respuestas nos vamos viniendo como hacia la parte ideal, ¿no? Como la utopía de la sociedad. Entonces, todo funciona maravilloso. total, Que, digamos, por esa razón pienso yo que se ha satanizado tanto el tema de las sociedades. total, Si tú escuchas muchos emprendedores que dicen, no, es que las sociedades no sirven, total. es mejor emprender solo, en sociedades no le va a funcionar nunca. Pero tú diste un concepto muy interesante y es la sociedad funciona siempre y cuando tú sepas definir ese ser humano, esa persona, cómo va a actuar como socio mío. Estar alineados en la misma visión, en la misma meta, en el mismo propósito del negocio y en los valores, que En los es valores. los más importantes. Es lo más fundamental. Hay un dicho que también me gusta mucho y es, también me lo repetía mucho un amigo que también fue socio mío, me decía, el éxito de una relación está en la selección, Ujú. punto. Para socios, para pareja, para amigos, para lo que quieras. Si haces una buena selección, lo más probable es que haya éxito en esa relación. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un paso, una parada, detenerse un poco y pensar y escribir y uno hacer su ejercicio. Oiga, esta persona sí me conviene, cómo es esta persona, cómo es con su familia, cómo es en un escenario, cómo lo he visto yo haciendo negocios, hablando. Uno al final de cuentas, Robert, y esto va muy alineado a lo que yo pienso también, y es que uno es lo que consume y uno es lo que hace y dice. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú ves a la persona echándose el chiste de, uy, no, vamos a joderlo por acá, jajaja, Sí, ya entre broma y ¿sí me broma la entiendes? O verdad sea, se asoma de por ahí. uno es lo que consume, pero también lo que dice, lo que hace, todo. Entonces, no hay que hacer tampoco llevarlo al polígrafo, ¿me entiendes? Y también, Muy extremo ya. sí, pesado. Pero pasa. Sí, pues si vas a contratar a alguien, pues le Sí, toca, pero si vas a escoger a un socio, pues No, es no te va a complicado. decir como que qué le está sí, pasando. claro. Pero ahí es donde tú también tienes que desarrollar la intuición y empezarte a pillar ese tipo de cositas en el día a día de una persona para ver si sí están alineados, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que hay que hacer y esa es una relación que no se construye rápidamente. Me contaba un amigo algo muy interesante y es, él tiene negocios con chinos y me decía que lo que hacía básicamente el chino para venir a hacer negocios con él era venir, ir a su casa, compartir con su familia, construir confianza, ver si hay, Que hay match. si hay Ujú. match y con base en eso hacen negocios. Y si no, no. Además, el tema de la cultura, ¿no? Porque eso es difícil. O sea, yo lo considero como un poco difícil en el sentido de dos culturas, cómo hacer una buena alianza estratégica. Porque uno culturalmente, no sé si esto puede ser un poco debatible, pero a veces uno tiene sus mañas que son intrínsecas a la cultura, que Total, uno tiene que cortar. Por total. ejemplo, lo que te decía anteriormente, a mí algo que me enseñó mi papá, que mi papá era emprendedor también, y es quítese la maña que tiene uno de colombiano de pasar por encima de la gente, de ver la malicia indígena, Ujú. porque es que no hay nada de malicia indígena. Tatiana, si usted tiene que entregar los 50 pesos, entregue hasta 50 pesos, Total, que eso va a hablar de usted. Y es verdad, cuando me dijo, si usted maneja 50 pesos, usted maneja 100 millones de pesos. Entonces, como usted maneja 50 pesos, usted maneja 100 millones de pesos, no total, sea como el colombiano común, que uno dice, hombre, uno porque tiene que estar acostumbrado a tener que pasar por encima de la gente. Entonces, claro, imagínate lidiar esa cultura que uno tiene de la malicia indígena con Con una otras culturas. cultura oriental. total. Y ahí es donde también empezamos a aprender y ahí es donde hay cosas muy interesantes y hay que quitar todas esas creencias porque lo que tú dices es totalmente cierto. Venimos con una mentalidad escuchando cosas, el vivo vive del bobo Uh-huh. Ajá. y eso se empieza a repetir y a repetir. Lo que tú acabas de decir, no, es que las sociedades, eso mejor dicho, la relación con el dinero, no, eso las familias se acaban por la plata, no, eso mío no se meta en negocios, No, ¿sí? eso hay mil frases del Sí, o sea, dinero. entonces hay que quitar esas creencias que muchas veces,
y por el contrario, reconocer la que dice tu papá. O sea, Ujú. pues maravilloso, es un hombre sabio, ¿me Era. entiendes? Era Ah, un hombre sabio, sí, se me lo llevó la bien, pandemia, pero pero uy, mira, dejó un legado y te dejó claro. un aprendizaje y eso creo que es lo que también tenemos que tratar y difundir y dejar cosas buenas para que los que vienen pues también empiecen a tener eso muchísimo más claro. Total. Bueno, Sebas, yo creo que hemos hablado una gran parte de tu trayecto hasta donde te tomaste lo que te tenías que tomar de las discotecas que armaste. Pero bueno, ¿qué pasa de ahí para allá? ¿En qué momento decides no seguir con ese negocio? Eh, ¿Cuál es la transición que sigue de ahí? Y después de esto, ¿qué negocio empezaste a montar? Bueno, nada, yo termino el tema de los bares y de la discoteca, ya venía muy aburrido el negocio. Obviamente los primeros años, pues tú te lo disfrutas porque eres el dueño del bar, ¿no? Qué chévere, los amigos, yo soy súper social, entonces la pasaba buenísimo. Pero ya después del quinto año tú ya quieres pasar un fin de semana en tu casa. Y es un negocio 24/7 porque entre semana tienes que organizar temas administrativos, comerciales, etcétera, y el fin de semana pues tienes que estar en la operación. Aparte de eso también es un negocio que te invita mucho a beber, a estar ahí. Si tú, imagínate tú de anfitrión de un bar y llegan todos tus amigos carnavaleados, Sí. felices, y tú estás con cara de ogro, pues los vas a repeler y se van a ir a otro lado. Ujú. Entonces, tienes que tener casi que una actitud, una chimba constantemente y con cara de ponqué, pues para que funcione. Pero pues del sexto año en adelante, pues tú ya estás cansado de eso y pues ya también quieres tener tus espacios, un descanso, etcétera. Sin embargo, no me salía el negocio, no me salía el negocio, porque también tenía una creencia limitante ahí, era, yo solamente sirvo para esto, ¿sí? Yo ¿qué voy a salir a hacer Solo sé otras hacer esto. vainas? Yo solo sé hacer esto. Arranca pandemia y me coge en un buen momento porque en ese momento justo no era socio de ningún bar. Acababan de pasar algunas cosas, entonces en ese momento estaba trabajando dentro de la industria, pero no tenía, digamos que un capital invertido o algunas acciones, nada. Estaba limpio, estaba libre, ya estaba, digamos que mirando y proyectando cuál era el próximo bar o proyecto que iba a lanzar y entra pandemia. Y yo cojo eso como, mejor dicho, este es el momento perfecto para yo hacer otra cosa, ¿sí? Y el tema súper trillado de tienes que reinventarte, que era lo que decían Sí, 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 sí. que en pasaban a pandemia, gastrobares sí, y con tales que pues yo sí me reinventé, pero a otra industria. Y en ese momento hablo con César, que es mi socio actualmente. Habíamos sido socios antes en el bar en el que te cuento que yo compré unos punticos después Sí. de lo de los perros calientes. César también había entrado y también había hecho parte de ese bar. Entonces, desde ahí nos conocemos con él 20 años atrás, muchísimos amigos en común, nos veíamos, tratábamos de a veces hacer algunas cosas, tratamos de montar un bar en Villavicencio. Nos conocíamos de antes, de muchísimo tiempo atrás. Hablamos, le digo, César, esta cosa acá está tenaz, y él con sus valores muy firmes y siendo supremamente generoso, me dice, Awe, acá está para que hagamos de todo. Yo estoy metido en comercio electrónico desde hace unos años, ya he hecho algunas cosas en Estados Unidos y hasta hace poco me estoy metiendo en Colombia y está interesante, montémonos, montémonos una tienda. Y yo, listo, compadre, una. Me dice, pero esto es para que te dediques tiempo. Yo, bueno, dale, ¿qué tengo que hacer? Mira, te vas a ver todos estos tutoriales y te vas a montar una página eh, y bueno, me avisas cuando la tengas. Y él siempre ha dicho el cuento y dice que esperaba que yo lo estuviera primero llamando diciendo, uy, no, qué mamera, eso no me gustó, o que yo le dijera a los 2 meses, ya tengo la página. Pues pasó una semana y yo ya tenía una página montada con absolutamente todo en Shopify. O sea, tenía hambre en ese de momento. Claro. Además que acaba de pasar una quiebra. Entonces yo la verdad en ese momento otra vez estaba, o sea, peladito, peladito, sin nada. Y por allá se me dio una posibilidad. eh, una de mis mejores amigas me llama y dice, güey, necesito que yo tenía un apartamento justo cerquita como a la zona donde trabajaba de fiesta, alquilado, eh, a quien le estaba trabajando básicamente me estaba debiendo y lo que me debía era para pagar los arriendos.
em, y ella me dice, necesito básicamente un apartamento para mi mamá, te alquilo un cuarto. Le dije, no, pues alquílalo todo completo. Entonces me pagó como 4 meses anticipado, 3 o 4 meses por anticipado, y esa plata fue la que cogí y puse en la primera tienda con César. Entonces, mejor dicho, pero fue un tema de el momento, exacto, ¿sí? Y ahí empezamos con César, montamos una tienda que se llamaba Papayazo, actualmente ya no la tenemos, y arrancamos con César. Después dijimos, oiga, hay una oportunidad de una agencia de marketing. A César en ese momento lo buscaban muchísimas personas para que le lanzara Lo mentorearan. campañas, no solamente lo mentoreara, sino que a la gente, mucha gente le daba mamera a lanzar campañas, hacer el tráfico. Entonces, nosotros empezamos ahí y César me decía, mira, montate estas campañas y empezamos a estructurar la agencia. Nos fue muy bien con la agencia y ya después empezamos a usar la plataforma que había en ese momento y empezamos a encontrar que habían oportunidades de mejora como tecnológicos. Y gracias a los contactos que yo había venido construyendo en mis múltiples colegios y en mi universidad y en los bares y en todo esto, pues conocía a mucha gente y tenía unos amigos que desarrollaban tecnología. Nuevamente, aplicar la misma estrategia que sabía. Vamos a vender una idea, vamos a mostrar esto, vamos a hacer una planeación y vamos a vender una idea. Nuevamente hacer dinero sin dinero. Exacto. Entonces, hey, él se llama Daniel. Dani, tenemos esta idea, está chéverísimo, esto es lo que está pasando en el mercado, esto es lo que está sucediendo. Listo, de una. Nosotros ponemos el desarrollo. Perfecto. Arrancamos el desarrollo. eh, Chippy salió más o menos como al año y ya arrancamos a montarnos en este rollo. César se encargaba de traer mentores, de traer clientes, yo me encargaba de la operación, de estar ahí, pues digamos que en el día a día del negocio, siendo el motor, y arrancamos. Y lamentablemente no nos fue bien en el inicio, Robert. O sea, más bien, nos fue bien porque logramos tener muchos clientes, eh, pero nuevamente ahí cometimos otro error. Y aunque estaban claras las cosas con los socios que habíamos conseguido, nos confiamos en cuanto a lo que ellos habían desarrollado y al tiempo que le iban a dedicar. Entonces, lamentablemente, no quedaron claras algunas cosas. Ahora, siento que era difícil para nosotros visualizar eso porque em, pues nosotros no sabíamos nada de tecnología. Entonces, lograr visualizar, si hubiéramos hecho el ejercicio lo más minucioso posible, pues era difícil haber, digamos que proyectado eso que iba a pasar. Pero en resumen, lo que pasó es que empezaron a haber problemas de plataforma, que es algo que en todas las plataformas va a suceder, pero entonces nos decían, no, tienes que poner un ticket y tenemos 24, 48 horas para resolverlo. Pues una tienda que está operando, No, eso decirle tiene que tú ser que vas a inmediato. responderle en 48 horas, pues te va a decir, ah, bueno, no, pues si quiere siga las 48 horas o si quiere demórese todo un año porque ya no me interesa trabajar con Ay, usted. Claro. no. ¿Sí? Entonces, pues no logramos, digamos que tener entendimiento en esa parte. Ujú. Ellos eran 4 socios. Yo siento hoy en día que teníamos el apoyo de uno de ellos y el resto como que no había como que no le metían la ficha. Entonces, pues como que empezamos a encontrar que no eran el socio ideal por soporte. Bueno, no estaba funcionando el tema. Y en ese momento nosotros salimos a Shark Tank. Ellos no estaban muy convencidos de que nosotros hiciéramos eso. Yo conseguí eso nuevamente por los contactos. Eso también creo que es otra lección, Robert, buenísima, y Tatiana, y es, hay que hacer contactos, ¿sabes? Entre más grande tengas tu networking y tu red de personas conocidas, es mejor. Hay que tratar de hablar con todo el mundo, hay que tratar de ir a los eventos que más puedas. No hay que ser tímido en esto. Hay muchos eventos interesantes en Bogotá pasando todo el tiempo y en Colombia en general, y hay que ir con actitud de diálogo. Tú no te puedes quedar reservado
ahí hay que montarse en el rol de voy a conocer a quien pueda. Entonces, en resumidas cuentas, es importantísimo hacer relaciones. Digamos que yo, lo que te decía ahorita, le agradezco mucho a mi mamá que me haya brindado la oportunidad es decir, no de estar en muchos colegios, pero sí que haya buscado la manera en que yo esté en colegio, en universidad, porque pues ahí logré hacer muchas relaciones, obviamente con el tema de los bares después de todo esto. Y creo que ahí también fui aprendiendo que hay que hablar con todas las personas que tú puedas. O sea, en verdad es muy interesante. Tú no sabes quién te trae una idea o una oportunidad o un contacto detrás del contacto. O sea, al final de cuentas es importantísimo que hables con las personas. Entonces, yo te decía, si uno va a un evento, por ejemplo, hay que tratar de entiendo, ¿sabes? Y al final de cuentas lo que está pasando es que es el ego de uno queriendo como, no, 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 no puedo, sí, no, sí, pero hay que en verdad quitarse eso de la cabeza y es solamente al principio, en el momento en el que uno logra como romper el hielo, ya todo empieza a fluir y hay que tratar de conocer la mayor cantidad de personas que uno pueda. ¿Cómo? Eso es una pregunta interesante y es una persona que no está acostumbrada a esto. Tú básicamente toda tu vida estuviste inmerso en tener que hablar con socios, en tener que hablar con empresarios, en tener que hablar con mucha gente, pero a lo mejor no todos tuvimos como esa oportunidad, ¿no? Entonces, a veces es difícil como definir, listo, lo que tú mencionabas ahorita, ir a un evento, ir a una feria, cualquier cosa que tú quieras ir, ver un montón de gente, muy interesante, y a lo mejor tú tienes la idea, oiga, chévere hablar con este, pero como que, uy, no, mejor como que me cohíbo, me quedo acá. ¿Cómo romper eso? Sí, como O ese cómo lo abordas, paradigma ¿no? Porque, o de... sea, Claro, Robert, a mí también yo también me intimido en muchas ferias, en muchos eventos y no sé por dónde arrancar, pero soy consciente de que si no lo hago me voy a ir a la casa diciendo, no hice nada, no pasó nada. Pues sí, vine a oír unos panelistas y chévere, pero hubiera querido hablar con esa persona. Entonces, y a mí me pasa, o sea, creo que es algo que por más de que tú tengas muchos amigos y una relación muy grande, siempre te vas a enfrentar a esa situación. Y lo que hay que hacer es cambiarse el chip y decir, venga, intentarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, siento que es más intentarlo, no hay como una técnica que yo te diga, no, cuenta hasta 10 y después haces esto. No, o sea, es inténtalo. ¿Sí? Las personas al final de cuentas que están allá también están en esa misma onda de conocer, de hablar, de venga, vamos a un evento a ver qué sucede. eh, y entonces las personas están dispuestas y están abiertas. Entonces uno tiene que quitarse como esa mentalidad que tiene ahí como de, no, no puedo. Y es, si hago el oso, ¿qué? ¿Sí me entiendes? ¿Qué pierdes? No pierdes nada, te lo aseguro. Esa persona probablemente, si hiciste el oso, pues no la van a volver a ver nunca más. Y ya está. Eso siento que es lo que hay que hacer. En mi caso sí quiero como continuar con el tema y más porque a veces siento que también la misma nueva tecnología o las redes sociales o el celular hace que limite uno también el tema de tener una comunicación mucho más fácil. Es más, lo veo más como en ejercicios pequeños, como a mi mamá le cuesta menos como socializar que yo la veo que ella saluda a todo el mundo, como que hola, ¿cómo estás? No sé qué, y yo soy como, bueno, amiga, vámonos rápido, sí, por favor. Entonces, más bien un tip para todos o para mí de cómo poder abordar a una persona sin que uno le dé vergüenza o que uno le esté diciendo, ay, es que de pronto voy y lo incomodo y no lo quiero incomodar, como cuál sería esa manera. Yo creo que el tip es quitarte esos pensamientos que tienes que no, o sea, no funcionan en realidad y no están aportando. Es como, quiero ir, tengo un objetivo y quiero ir a hablarlo. Ya, es cumplir ese objetivo y no alimentar esos pensamientos que constantemente le están llegando a uno. Porque uno se hace unas películas sí, Es como, de por total. ejemplo, nivel. ¿cómo llegaste a Shark Tank? Yo hubiera llegado allá y me hubieran dicho, no, yo, bueno, gracias, permiso, qué pena, ¿sí? ¿Cómo No, lograste tú tener un pitch, tener una forma de abordarlos a ellos, poder convencerlos? bueno, pues eso también fue por contactos. Una amiga que se presentó, que se había presentado la temporada anterior,
Le dije, oye, ¿cómo es este cuento? Me dio un dato, llamé al dato, les conté mi cuento y ya como a los 6 meses me llamaron. Entonces es también como, ¿sabes? No quedarse en la película que uno se está haciendo, sino es tomar acción. Ujú. El emprendedor tiene que estar tomando acción, acción, acción todo el tiempo. Eh, Llamadas aquí, preguntar acá, moverse. O sea, no se puede quedar quieto. Hay que estar tomando acción constantemente de todo. Nos llamaron y nos dijeron, mándanos toda esta información, obviamente la organizamos, la enviamos. Les contaba que los socios que teníamos en ese momento, que eran los desarrolladores, pues no estaban muy contentos, no les gustaba mucho el tema. Sin embargo, con César dijimos, vamos de una. Fue muy chistoso porque yo obviamente había preparado todo el pitch, incluido la parte de César, y yo le decía, César, estudiemos antes, hay que meterle la ficha a esto. Y César, ay, abuelito, Relajado. eso es Eso como la fluye. universidad, cuando tú llegas, tú ya sabes de qué vas a hablar, si sabes de lo que vas a hablar. Y entonces yo, bueno, listo, pues serás un crack pues, con las cámaras, pero vamos a hacerle, yo te creo. Y fue muy chistoso porque llega, eso es una jornada larguísima, uno llega como a las 8 de la mañana y se va a las 8 de la noche, porque pasa toda la gente, ¿sabes? Como que es por grupos. Y llegamos a las 8 César con su actitud de, tranquilo que estoy yo, esto es papitas. Pero la procesión va Eh, por dentro, ¿no, y, hija? y nos llaman a una primera toma, que es como en el sofá de Shark Tank, ahí en el sofá, un sofá de Como la cuero, sala de es espera una que se ve. toma, sí. Entonces nos llaman y nos dicen, chicos, vamos a pasar a la primera toma, tienen que saludarse. Pues, claro, cuando tú vas hacia allá, empiezas a ver todo el montaje que hay, toda la cantidad de personas que están en ese tema. Eso es una producción enorme. Y pasamos por ahí y cuando volvimos, otra vez como a la zona donde nos tenían como comida y eso, César ya de una, no, abuelito, vamos Vamos a a estudiar, estudiar, vamos a estudiar. vamos a estudiar. Y ya empezó a estudiar con seriedad el hombre. Y a mí ya me tenía mamado. O sea, ya íbamos como 50 veces. Y yo no, César, ya no quiero más ir más la última, la última. Y yo no, no. El que menos quería El era. que Al no final fue que quería, paró. después estaba que por favor que le hagamos. Y bueno, nada, una super experiencia también, muy chévere. Fue la primera vez que básicamente nos eh, vendimos la idea de Shippy. Pues se la habíamos vendido antes a nuestros socios, pero era unos socios en desarrollo, pero como inversión era la primera vez que lo estábamos Ujú. haciendo. Nada, una experiencia muy chistosa porque pues dijimos, vamos por algo grande, o sea, que vamos a pedir poquito y vamos a pedir un porcentaje chiquito, no les vamos a compartir acá mucho a estos. No, y la tenemos clara, $150.000 fue Eran por el Ajá, 1%. 150, sí. sí, o sea, hágame el favor, en verdad, muy optimistas nosotros y muy queridos, unos bacanes, con mucha fe. Pero yo te hago una Eh, pregunta ahí. O sea, literalmente en ese momento la empresa, ¿en cuánto estaba evaluada? Realmente. pues decirte que en cuanto estaba evaluada en ese momento sería una mentira darte una cifra ahorita porque no habíamos hecho nunca una valoración, ¿sí? Teníamos unos datos de tracción, un número de orden, pero que hayamos pagado un financiero para que dijéramos, ven, dime cuánto es el valor de la empresa en este momento, pues no lo teníamos. Y creo que el 98% de las personas que van a Shark Tank no lo tienen, Es claro, ¿sí? sí. Entonces, pues, ese número como que es un número que tú tiras más que para el programa, para el show, porque al Ujú. final de cuentas es un Ujú. show, y es una cifra que se tiene que poner. Pero después de eso, pues empiezan a haber todos unos procesos donde, o sea, estos manes antes de eso no saben nada de ti, seguramente les pasaron un brochure y algo, pero no tienen los estados financieros, no tienen absolutamente nada, ¿sí? Entonces es un tema más de la negociación de lo que le estás contando, pero de ahí a que tú estés contando una historia que sea real o todo esto, pues ellos no lo saben. Entonces, claramente, y sé que hay muchas empresas que no logran después superar esos, o sea, que la negociación se realice porque habían unos datos que no se tenían o no Claro. habían sido tan ciertos o lo que sea. Entonces, pues claro, después de eso hay todo un proceso en el que ellos hacen toda una revisión. Ujú. Ahora, en realidad y mi experiencia, pues es que es más un show, eh, pues que haya algo sucedido. Tuvimos un par de reuniones, pero también muy detrás de ellos, entonces pues como que también no nos sentimos muy cómodos. Sin embargo, y ahí viene lo curioso que nos pasó, y es que como nuestros otros socios no nos estaban apoyando, no le tenían fe a esto, eh,
pues ellos pensaron que nosotros en verdad íbamos a recibir ese dinero. Y después de eso nosotros le dijimos a ellos como, oigan, las cosas no están funcionando bien. Pero no porque queríamos que se fueran ni que rompiéramos la sociedad, sino porque les estábamos diciendo, esto no está funcionando bien resolviendo tickets después de tanto tiempo, necesitamos que los ingenieros estén trabajando dentro de Chippy. O sea, les estábamos manifestando todo lo que veíamos que Las necesitábamos necesidades. Ujú. para eso. Pero como había pasado el programa, yo creo que ellos asumieron que nosotros lo Que que estaba queríamos era listo. coger la platica que nos iban a dar de Shark Tank y sacarlos. Entonces, pues fue lamentable eso porque el amigo que tenía en ese momento haciendo parte de eso, de esa sociedad, pues de repente no tuvo la capacidad de escucharnos a nosotros y en verdad entender lo que le queríamos manifestar y se tomó, fue por otro lado. Entonces cerró totalmente comunicación y ya era como entiéndase con mis otros socios y todo esto. Y pues duramos ahí como 8 meses negociando y pues al final de cuentas les terminamos comprando la participación que ellos tenían. Y pues nada, seguimos en nuestro proceso de desarrollo, ya empezamos a aprender de tecnología, ya empezamos a entender los términos, ¿sí? Al principio yo me tenía que parar al frente de los ingenieros con cero conocimiento y decirles como, compadres, Necesito esto. Ujú. yo necesito que se pueda hacer esto y ustedes son los que pues le van echando para adelante esto. Pero si necesito que me expliquen algo, le voy a pedir que me lo expliquen porque no lo sé. Entonces era muy chistoso porque tu jefe pues te diga como hágale porque pues yo, o sea, ellos y de hecho un ingeniero pues es muy estructurado y tiene y es como a mí dígame qué hacer y yo lo hago, pero dígame qué hacer, ¿sí? Entonces claro, ellos esperan tener es un director de tecnología o un CTO diciéndoles qué hacer y pues yo era el CTO y no, nunca he echado Pero código en mi eso vida. también es bueno, o sea, si tú lo ves desde lo positivo, digamos que el hecho de tener respaldo de tu equipo, aunque tú no Total, tengas esa expertise, total, brinda, porque es mucho más fácil uno decir, ay, pero es que este total, jefe y no sabe nada y yo no lo voy a ayudar porque es que él no sabe. Pero el total, hecho de, aunque tú seas el líder y que tengas poca expertise, te estén brindando ese apoyo, o total, sea, eso también habla de ti bien porque brindas como esa comodidad de que ellos aún así claro. tienen una confianza en ti puesta. Y te voy a decir una cosa, yo creo que si hay ingenieros que han aprendido son estos manes, porque tienen que resolver cosas que yo no sé cómo decirles que resuelvan. O sea, ellos llegan con el chicharrón y yo digo, ah, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que cualquier persona les diría? Bueno, ¿y qué se puede hacer? No, pues podríamos mirar esto. Ah, bueno, ¿y qué otra cosa se puede hacer? Ah, bueno, esta. Ah, bueno, escójanla ustedes la que consideran mejor, güey. Punto. No puedo decirles nada más, ¿sí? Porque no sé nada de ese área. Entonces, al final de cuentas, ellos también han empezado a resolver sus propios problemas solos, a buscar los resultados y son unos cracks. O sea, yo no te puedo decir en verdad estos manes los pilos que son y yo siento que entraron conmigo junior porque pues no tenían los recursos pues para pagarles lo de un senior. Entraron junior y hoy yo te puedo decir que son unos seniors porque que básicamente son los ingenieros pues más avanzados pero a punta de ellos Prueba y error. resolver, ¿sí? Y hay unos chicharrones que en tecnología que tú no te imaginas y el que tenga un negocio tecnológico seguramente me está entendiendo. Y es hay veces que se cae la plataforma o tienes que hacer una migración porque algo se había hecho mal. Por ejemplo, a nosotros nos tocó eso. Se habían hecho unas bases de datos mal, un tema de billeteras que no estaba bien hecho. No porque no fuera a funcionar, funcionaba, pero si llegaban tantas personas a la plataforma, pues entonces empezaba a colapsar. Ajá, sí. Entonces, bueno, listo, ¿qué hacemos? Pasemos de esto a esto. Es una migración. No, apague la plataforma durante 24 horas o 48 horas. Dígale a los clientes que vamos a pagar. Bueno, ya no son 48 horas, nos pasamos ahora a otro día completo. Los clientes, necesito operar y tú con la plataforma caída. Y estos chinos pasando 48 horas sin dormir, Robert. Una migración que hicimos. O sea, literal, se quedaban dormidos al frente del computador. Y después cogían y se despertaban. Sebas, qué pena, es que me quedé dormida. O sea, derecho. ¿Sabes? Yo nunca en mi vida, en todos los otros negocios que había hecho, nunca había visto un compromiso de un equipo y de unas personas en seguir derecho. O sea, quedé sorprendido y yo les digo hoy como, wow, me les quito el sombrero y supremamente agradecidos de que hagan parte de mi equipo. ¿Sabes? Pues yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que mencionabas tú ahorita del tema del líder que tienen al frente, ¿no?
O sea, cuando uno confía en ese líder que tiene al frente, independientemente uno hace lo que sea. Y eso se ve en la política, se ve en la En religión, se todo. ve en todo aspecto. Pero yo sí quiero preguntar algo, perdón, te Dale, interrumpo. dale. Y es, ¿cómo brindarle ese sentido de pertenencia? Porque sí, tenemos un buen líder, pero yo cómo me apropio para yo quedarme 48 horas al frente de un computador, porque yo lo puedo hacer o por gusto o por obligación. Ellos en Correcto. este caso nos muestras o tú nos muestras que es por gusto, pero también cómo incentivar como ese sentido de pertenencia, como ese gusto, esa pasión en un equipo. Pues mira, yo también siento que eso tiene que ver precisamente, y nuevamente me devuelvo a los valores. O sea, para mí esa parte es fundamental en todo. Y es que si tú eres un líder que habla con tus trabajadores, que no les ocultas cosas, que eres sincero, que les muestras berraquera, eh, y que los tratas por igual y te llevas bien con ellos, pues ellos no van a decir como, este man, yo vengo a casa a trabajar y qué Ujú. mamera y vengo por una transacción, sino que los involucras dentro de tu organización, si los involucras en las tomas de decisiones, si les compartes lo que está sucediendo, en la forma en la que hablas. Yo, por ejemplo, entro a las reuniones diciéndole, ¿qué? ¿Cómo van todos? ¿Cómo es que les digo? ¿Cómo les baila? ¿Vientos o mareas? O sea, básicamente es bien o mal, o sea, sí, pero podría entrar diciendo, señores, ¿cómo están? Buenos días, por favor, presentar el informe. El O sea, jefe. qué mamera, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces yo entro tratando de romper el hielo, de que sea cercano. Y ellos son muy chistosos y algunos dicen vientos. Y hasta que no digan si están vientos o maletas, yo los jodo un huevo y entonces eso hace que como que haya Se rompa cercanía, el, ¿sabes? sí. Haya cercanía y haya buena onda. Eh, También hacemos eventos o tratamos de que los ingenieros, la mayoría, bueno, la mayoría no, todos están afuera, trabajan virtual. Entonces cuando vienen, pues trato de atenderlos y trato de que sea una relación de amigos, ¿sabes? También, hoy, no, esto no quiere decir que, pues, vamos a pasar a unos límites, no. Sí, o por ejemplo, vamos y nos tomamos unos tragos y alguna cosa en un restaurante y ya llego hasta ahí yo. Si ellos más adelante se quieren ir de fiesta y hacer lo que pues, eso ya es tema de ellos, pero yo llegué hasta un punto donde pude compartir con ellos y no paso a otros límites Ujú. donde ya se desdibuja la figura, Tú, exacto, ¿sabes? sí. Entonces es eso, es cercanía. Y con eso las personas hacen las cosas con amor, ¿sabes? Y también reconocerlos, felicitarlos, reconocerlos frente al resto del equipo cuando hagan cosas buenas. Eh, yo, por ejemplo, trato de que los horarios, de respetar los horarios, pero yo sé que si yo en este momento se me presenta un chicharrón y llamo a cualquiera de mi equipo y está por fuera del horario, te lo aseguro que le van a meter la ficha, ¿sí? Y eso también hace parte de una buena selección. Ujú. Y en la selección al final, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que hablábamos, el éxito de una relación es la selección. Entonces, ahí sí tú puedes, digamos que mirar muchas cosas que no puedes hacer con tu socio. O sea, con tu socio tú no vas a decir, bueno, cuéntame cómo es tu vínculo familiar. ¿Sí me entiendes? Pero con una persona en una entrevista sí lo puedes hacer, ¿sí? Y es hasta más fácil conocer un empleado en una entrevista que un socio, ¿sí? Porque nuevamente el caso que acabo de poner. Entonces, en un empleado, pues en una entrevista, claro, yo me fijo por las habilidades, por los conocimientos, muchos temas técnicos yo ni siquiera los hago, pues porque, nuevamente, hágame tal código, pues, nada, cero. Pero lo que me fijo en una entrevista es todas esas cualidades que voy identificando. Yo normalmente les hago una pregunta donde busco y donde trato de ver qué tan creativos son y cómo solucionan una situación. Entonces yo les digo, bueno, ¿tú sabes cuántos McDonald's hay en Bogotá? Este man que me está preguntando eso. O sea, no tiene sentido esa pregunta. No, pero sí tiene sentido. Yo estaba respondiéndolo mentalmente. Yo Sí, digo, sí, yo sí, por ya. lo menos mínimo, uno por localidad. Bueno, exacto. Pero hay gente que tú ¡Pase! encuentras, ¡Ah! Contratada. más que lo que uno está buscando en ese momento es ver una persona cómo se enfrenta a una situación que uno es como, Sí. Todo ¿sabes? nivel de creatividad alto. Claro. Ah. Entonces hay personas que dicen, no, no tengo ni idea. ¿Mm? ¿Tú de ahí ya qué dices? Pues esta persona no tiene
capacidad Resolución de de problemas. de resolución. resolver un conflicto, ¿sí me entiendes? O una situación. Pero la persona que te empieza a decir, oye, pues no sé, esa pregunta está rara, pero a ver, pues no sé, localidades. ¿Sabes? Empieza a resolver y a encontrar, Buscar digamos, Sí, soluciones. como, exacto, una ajá, solución. Y obviamente no le va a pegar, pero por lo menos hizo una estructura, porque yo tampoco sé la respuesta, o sea, no tengo ni idea, pero lo que quiero ver es cómo se desenvolvió ante una pregunta que no tiene una respuesta fácil de descubrir, ¿sí? Está muy interesante eso para temas de eso contratación. está chévere, sí. Sí, y ahí las personas te van diciendo una cantidad de información supremamente interesante. ¿Cómo es tu círculo familiar? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Eh, ¿Cómo es tu relación con tus papás? O sea, yo a veces no voy tan al grano, pero trato de hacer algunas preguntas que me lleven a ver cómo son las relaciones de las familias. Además de los valores, la relación con la familia o con los papás, ¿en qué influyen para ti? No, pues, a ver, precisamente porque como yo soy muy familiar, Ajá. para mí eso es importante porque sé que en la familia es donde se construyen los Estructuras mejores valores. sociales, claro. El ejemplo que tú acabas de decir, mi papá me enseñó esto, ¿sabes? Ahí es donde está la estructura de los valores. O sea, la familia es la parte fundamental de una sociedad y ahí es donde están reforzándose todo esto. Entonces, para mí es muy importante eso, saber cómo es su entorno familiar, si tienen comunicación, si no, si me dicen en la entrevista, no, se pelearon y yo estoy por acá y, Ujú. ¿sabes? O no tengo contacto con mis papás hace 15 años, pues uno Si es puede, común que te digan esos problemas. yo voy hasta allá. Es que tú en una entrevista puedes preguntar lo que tú quieras. No, sí, pero lo digo es porque, pues digamos, uno como candidato, digamos, un candidato puede decirte mentiras, ¿no? Eso es todo la Claro, maravilla, todo es la claro. panacea en Ah, mi sí, casa. obvio, Sí, todo el pero uno mundo va a también buscar se su va mejor pillando perfil. cosas, ¿sabes? Como que tú vas perfilando y vas tratando de atar cabos, ¿sabes? Como, venga, bueno, me dijo esto, pero después me dijo que no, ¿sabes? No sé, como que uno trata de armar la película, ¿sí? Entonces, no, la relación es perfecta, bueno, ¿y qué haces con tu familia, no sé, los fines de semana? Y eso también, cuando hay una buena relación familiar, tú, eso se nota, ¿sabes? Y también ahí está el tema de la intuición. Y pues gracias a Dios yo he podido atinar a muy buena gente, un equipo de trabajo increíble. Eso te iba a decir. ¿Cuál es como tu nivel de acierto? O me imagino, porque obviamente Pues me me ha imagino que pasado han pasado de todo. empleados. No, me ha pasado de todo. Pero hoy en día soy muy acertado, muy, muy acertado. Y se vive en el ambiente laboral. O sea, tú te das cuenta de si hiciste una buena selección en el ambiente laboral. Si hay conflictos, que esta dijo, que esta no es que, es cuando uno dice, no fui tan acertado en este caso. Y también a veces tienes que coger un equipo, al final de cuentas es una manada, ¿sabes? Ujú. Entonces tienes que identificar quién es el que no está cuadrando, obviamente charlar, hablar, tratar de, pero tampoco ponerse de psicólogo, ¿sabes? Porque también me pasó antes. Entonces yo me terminaba metiendo en unos rollos que yo decía, ¿qué es esta vaina en la que me metí? Eso te iba a ¿Sí? preguntar, ¿cómo es el tema de resolución de conflictos en tu caso, en tu organización? Porque no es fácil lidiar con tantas personas y con tantas Total, personalidades y con tantas formas de ser. Y en total. tu caso, ¿cómo lo manejas? Pues actualmente no tengo conflictos, yo creo que hace por ahí, no sé, unos 2 años que no, por ahí hace un año y medio, por ahí hubo un roce, pero se manejó rápido. Pero hoy en día, gracias a Dios, no tengo ese tema. Pero eso también depende mucho del tamaño de la organización. Si eres una empresa pequeña o mediana, bueno, una empresa pequeña en realidad, o microempresa o empresa pequeña, pues quien tiene que resolver ese tema es el gerente o el director de ese equipo de trabajo. Obviamente no tienen los recursos para tener una persona, una psicóloga de recursos humanos, Ujú. pues eso es un lujo para una microempresa, Claro, ¿no? total. Eh, pero pues ya cuando vas creciendo ya empiezas a saber que tienes que tener una persona enfocada en eso, en la contratación, en la selección, en la búsqueda, en los conflictos, en la motivación, ¿sí? Pero en este caso nosotros no tenemos esa persona, tenemos una persona que tiene conocimientos,
pero pues nos toca a nosotros, ¿sabes? Como a mí. Y las reuniones pues también hacen parte del diálogo del día a día. Y en estos temas tan tontos como el que te digo de que cómo les baila, pues se empiezan, o sea, se hace un buen ambiente, ¿sabes? Y tener los valores, nosotros tenemos los valores escritos en una pared nuestra, ¿sí? No somos tanto de la visión, la misión, claro, claramente los tenemos, pero hablamos más de propósito, hoy en día hablamos más de propósito, de qué es lo que queremos hacer con nuestro negocio y de nuestros valores muy, muy claros. Hablemos eso de Chippy. ¿Hacia dónde va Chippy? Bueno, yo creo que primero contarles un poquito De una. qué es Chippy, Sí, hacia dónde va Chippy, y porque obviamente aquí van a haber muchos emprendedores que nos van a estar viendo. Probablemente hasta ahora van a estar montando su e-commerce o su negocio y ustedes pueden ser una solución para esas personas. sí, total. Bueno, pues Chippy es una plataforma tecnológica donde básicamente estamos buscando eh, conectar proveedores, personas que tienen su producto, que normalmente estaban trabajando, bueno, no sé, traían mercancía para un San Andresito o producen de manera local, montan sus productos dentro de Chippy y Chippy a la vez le ofrece estos productos a tiendas de comercio electrónico. Es decir, estas tiendas de comercio electrónico o bien llamados dropshippers deciden salir a vender esos productos de estos proveedores. ¿Sí? Entonces, básicamente es un modelo que se llama dropshipping, eh, donde puedes vender, tú como dropshipper, puedes vender un producto que no tienes, que tiene básicamente el proveedor. Y en este orden, pues no tienes que tener un inventario, no tienes que tener un stock, sales a vender ese producto sin haberlo comprado. Entonces financieramente es un buen negocio. Es como si te dieran en consignación algo para que tú lo vendieras, ¿sí? Sí. Algo muy parecido. Y aparte de eso, nosotros hacemos toda la intermediación logística, es decir, estamos conectados con las mejores transportadoras del país y por medio de la plataforma, pues logramos hacer este ecosistema donde están los proveedores, los dropshippers y las transportadoras y hacemos un ecosistema donde todo esto funcione. Eso es básicamente lo que hacemos en Shippy. Ok, ¿y hacia dónde va Chippy al futuro? Pues queremos expandirnos como cualquier empresa. Ahorita en marzo salimos a nuestra primera ronda de inversión. Digamos que cuando fuimos a Shark Tank era pues un chiste, básicamente ese tema, pues porque no teníamos una gran estructura y como les digo, esto es un arte. Entonces ahorita vamos a salir a nuestra primera ronda de inversión sólida, bien hecha. Vamos a estar en Starco, si alcanzan a estar y ir a visitarnos, es una feria muy chévere de emprendimiento ¿Dónde va a ser? en Corferias. Es una feria muy interesante, se llama Starco Corferias, si no estoy mal es el 14 y 15 de marzo, y Interesante. pues súper interesante. Es decir, yo creo que ahí hay que estar porque no solamente están los emprendimientos de tecnología de comercio electrónico, están los de los bancos, están los de health tech, están los de todas las industrias. Entonces yo creo que es un lugar donde se aglomeran las ideas más interesantes y también van fondos de inversión, van inversionistas. Es un ecosistema de emprendimiento tecnológico. No, la mayoría tienen un tema tecnológico, no todos, pero es súper interesante. Entonces también allá vamos a estar. Y bueno, y venimos en este tema de levantamiento de capital para podernos expandir más. Vamos para Estados Unidos este año. Ya estamos en aproximadamente un 70% de desarrollo de la plataforma que vamos a tener allá. Seguir creciendo en Colombia, seguirle apostando a hacer cada vez una logística mejor y eventualmente pues queremos ir a otros países. Y en Colombia particularmente lo que queremos hacer y digamos que ese es nuestro sello, es todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, es poder atender muy bien a la gente. Nuevamente queremos crecer, pero no queremos crecer insosteniblemente, ¿sí? Creo que en este tema de las startups está chévere porque pues se ve cómo un negocio puede crecer rápidamente, se ve cómo levantan capital y eso es chévere, pero yo como que tengo ahí como que me gusta, pero también siento que a veces no funciona del todo bien, porque siento que muchas veces es como un tema transaccional. Las personas que logran recibir capital no saben muy bien en dónde invertirlo, terminan invirtiéndolo no sé, en cosas que no van a generar en realidad
una estrategia para vender más, para crecer. Entonces creo que tiene que ser muy cuidadoso ese tema, no solamente que sea un inversionista que te está metiendo plata, sino que ojalá que ese inversionista también te pueda aportar algo a tu negocio, Claro. tiempo, conocimiento, no sé, en el caso nuestro, si tiene una red de bodegas por todo el país, es maravilloso. Entonces, que también haya, nuevamente, lo mismo, entendimiento con ese inversionista. O sea, no me interesa el inversionista que me va a venir a decir, venga, yo le voy a poner $2 millones, eh, y usted me tiene que cumplir esto, y yo voy a venir a exigirle. No, no, lo siento, pero así no es el Que sea tema. más un aliado, como Exacto, un... exacto. Que sea un aliado y que sea alguien con quien tengamos entendimiento, más que el dinero. ¿Sabes? Eso creo que es vital porque uno sabe que va a poder trabajar bien, que va a poder tener un buen diálogo, que va a poder tener una buena comunicación, que si hay un conflicto se va a poder resolver de la mejor forma y no que esa inversión o que ese socio pues se termine volviendo una piedra en el zapato, Ujú. ¿sí? Porque ya uno ha pasado por muchos problemas como para seguir comprando más. Sí, total. Entonces hay que tratar de que sea chévere. A hoy, ¿qué habilidades o qué fortalezas continuarías con Shippy o qué cambiarías con todo lo que has vivido? O sea, si tú pudieras devolver un poco el tiempo atrás y dirías, bueno, no, yo haría esto diferente, esto sí lo seguiría haciendo, ¿qué sería? Ok, pues fortalezas, hoy en día todo lo que tiene que ver con servicio al cliente es algo que nos ha gustado muchísimo. Equipo de trabajo como lo hemos venido armando. Ya con más recursos de pronto podría tener eh, recurso humano más calificado. No es que el que tenga no sea calificado, pero siempre tienes que tratar de involucrar personas que sepan más que tú y esas personas cuestan, ¿sí? Entonces, eso sería algo que creo que podría estar haciendo falta. ¿Qué hubiera cambiado? Nada, nada. Con todos los problemas que hemos tenido, con todas las situaciones que hemos pasado, pues eso hace parte del camino. Y eso hace parte del camino del emprendedor. Volvemos un poco a los negocios que abandoné cuando empecé a emprender. Ujú. Uno abandona y siento que no podemos abandonar. Si tú estás enamorado del emprendimiento, si lo llevas en la sangre, pues no debes abandonar. Obviamente hay veces que si te estás quebrando y estás llevado, pues tienes que ya no puedes soportarlo, pues listo. Pero entre más te puedas mantener, y creo que esa es una característica que la vez pasada le oía también a alguien, y es los emprendedores y los empresarios de cierta forma tienen un nivel de terquedad, ¿sabes? O sea, Bastante alto. porque mucha gente te va a decir, pero ¿qué estás haciendo? Esto no tiene sentido, ya no da más, esto no funciona, ¿sí? Y Date sobre cuenta. todo si es una persona que Sí. está fuera de la vida de un empresario. Ahora, si te lo está diciendo el empresario presidente de Coca-Cola, pues ese man sabe un montón, de repente ahí sí lo puedes escuchar, Sí, ¿no? considéralo. Pero si tu tía que nunca ha emprendido te está diciendo, abandónalo porque es que ya te veo muy cansada, pues, y tú sientes que no, pues hay que seguir, ¿sabes? Y de eso se trata, de no decaer. Entonces, ¿qué cambiaría? No, nada. Siento que todo lo que uno ha ido viviendo, y no solamente en una empresa, sino en la vida, es lo que lo forma a uno, lo que te da el carácter y lo que hace que seas lo que eres, ¿sí? Que sí siento que de pronto uno puede hacer para que los procesos sean más fáciles, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos, Robert, y es el autoconocimiento, el desarrollo personal para que puedas tener un buen desarrollo profesional, ¿sí? Eso sí siento que es algo que hubiera querido hacer mucho antes. No se deja de aprender, pero uno tiene que ser más consciente de uno como persona, para poder dar lo mejor para su negocio. Yo te decía, otra frase de otro amigo también, Jorge, me decía que él ve los negocios como una extensión, o la empresa es una extensión de uno. ¿Sabes? Es como si cogieran un brazo y hicieran otro brazo. Es una extensión tuya, es una extensión de tus valores, es Claro. una extensión de tu familia, es una extensión de todo, ¿sabes? Entonces, y entre mejor persona seas tú, y entre más equilibrado estés, pues vas a tomar mejores decisiones en tu trabajo. Porque si tu vida sentimental es un rollo,
pues eso va a terminarse viendo Repercutiendo en afectando el... en tu equipo, en tus ideas, en tu capacidad de resolver situaciones. Entonces yo creo que lo que he ido aprendiendo con el tiempo, pues obviamente versus otros empresarios, perdón, pues soy muy joven y son algunos años, ya como, no sé, 20 y pico de años emprendiendo, pero creo que lo que hay que hacer es trabajar mucho en uno, en conocerse mucho uno, en aprender de diferentes áreas, en temas de salud. Ustedes dirán, no, este gordito acá hablando de salud, pero pues hasta ahorita estoy siendo consciente de eso, con un doctor buenísimo al que va mi mamá hace 15 años. Mi mamá es vegetariana, mi mamá hace 15 años fue porque estaba súper enferma y hoy tú la ves y es una mujer de 73 años que no se toma una pastilla para nada. Entonces yo digo, venga, tengo el reflejo en mi casa, veo pues no en mi casa, en mi familia, Ujú. veo los resultados de esto, pues imposible que yo no tome conciencia. Hace 2 meses estoy en el proceso y ahí voy muy bien y me he sentido muy bien. Y veo cómo ese cambio pequeño de hábitos de alimentación impactan en mi trabajo. Porque, por ejemplo, ahorita duermo divinamente, ¿sí? Y es precisamente porque mi cuerpo está asimilando muy bien todo esto. Entonces duermo una chimba y si duermo una chimba, pues al otro Trabajas día bien. trabajo súper bien, tengo energía y estoy bien. Entonces todo tiene que ver Nos con tiene eso. que recomendar ese doctor. Sí. No, es buenísimo, se llama Hugo Castro y es un doctor, eh, profesor de la Nacional, pero hace 35 años se fue por la onda alternativa. Ok. Entonces, pues el proceso es un detox bravísimo. Yo he visto unos casos en mi familia impresionantes. Entonces, pues hermano, si uno ve cosas, esa es la otra, que uno está esperando a estar enfermo y vuelto nada Para poder para ser poderse, consciente. exacto, Ujú. no hay que esperar. Si a uno le dicen, oiga, esto está funcionando, vaya y lo haga, ¿sabes? Vaya y lo hace, porque o sea, no hay que esperar que le pase a uno. Hay que ver los ejemplos y uno cogerlos. Entonces, por ejemplo, en todos esos temas de salud, pues estoy siendo más consciente y veo cómo eso impacta en mis negocios. Temas espirituales, si te gusta, no sé, si eres cristiano, pues bacanísimo. Si te gusta la meditación, a mí, por ejemplo, me gusta meditar. Conocí eso hace 6 años. Robert, yo era el man más peleón en el tráfico. O sea, peleón como la mayoría de gente en Bogotá. O sea, Bogotá es una ciudad Sí, total. muy complicada y uno decir que está tranquilo, Que pues uno es es, zen, Sí, es no. difícil ¿sabes? controlar ese nivel emocional. Pero te voy a decir una cosa, conocí la meditación y nunca más volví a tener un conflicto. Me pitan, tan, hermano, voy más tranquilo. Porque, por ejemplo, un tema como la meditación te ayuda a ti a controlar tus emociones. Uno piensa que no, pero es que desde que yo voy les voy a traer todos mis tips, a donde yo voy, De pues, una, tirémoslos todos. esto se llama el arte de vivir. Es una fundación de un tipo de la India que se llama Guruji, es un barbudito así, y el hombre hizo esta fundación, está regada por todo el mundo. El tipo ha estado nominado como 4 veces a Nobel de Paz y su propósito es combatir el estrés. Entonces tú vas allá, te enseñan unas técnicas de respiración, de meditación, y esta vaina a mí, la primera vez que fui, salí como hermano levitando y dije, La ¿qué es paz. esta cosa tan loca que estoy experimentando? ¿Sabes? Es como, y con eso yo cogí y aprendí y dije, bueno, acá hay una herramienta impresionante que ayuda a mi estado de ánimo. Todos los días en la mañana hago el ejercicio media hora, 5:30 de la mañana, pum, y tu cabeza empieza mejor. Ellos allá dicen, y esto es un dato científico, esto no es inventado pues eh, una persona tiene alrededor de 50.000 a 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% se repiten. ¿Sí me entiendes? O sea, es una Uf, locura. son Eso es una improductivos. locura. O sea, y muchos de esos pensamientos están más en el pasado, ¿sabes? Y el pasado, al final de cuentas, lo que Sí, genera ya pasó. es estrés, Ujú. es ansiedad, es algo que tú ya no puedes controlar, Controlar. pero te trae una emoción negativa, ¿sabes? Y muchas veces, ¿por qué no hice esto? Debía haber hecho esto, o esta persona me hizo esto. Hermano, se quedó viendo el retrovisor, ¿sí me entiendes? O muchas están en el futuro. El futuro al final de cuentas es incierto, nadie sabe qué va a pasar. Pero si tú tratas de traer todos estos pensamientos al presente, y allá lo dicen así, me parece súper bonito,
Se llama presente precisamente porque es un regalo, un presente. ¿Sí me entiendes? Es un regalo. Entonces, tratas de llevar tu mente al momento, a ahora, y empiezas a cambiar la estructura de tus pensamientos, pues quiere decir que vas a ser mucho más productivo. Y hay una cosa muy, muy loca, y uno dice, bueno, pero es que ¿qué tiene que ver los pensamientos con mi emoción? Todo, hermano, porque uno empieza el pensamiento y ese pensamiento te trae una emoción, ¿sí? Entonces, si no controlas, le dicen la loca de la casa, ya le dicen a la cabeza, le dicen la loca de la casa porque básicamente no estás controlando qué piensas, ¿sabes? Es muy loco, o sea, uno Y no si controla qué reaccionas piensa. también actúas, ¿no? Porque Exacto. Total. también, Entonces, acá el tema es que con la respiración tú empiezas a que esos pensamientos empiecen a apaciguar un poco, ¿sabes? Y eso empieza a afectar tu emoción y empieza a cambiar tu actitud hacia las cosas. Entonces, por ejemplo, hay gente que es súper intolerante y es, ¿por qué me dejó este vaso acá? ¿Qué pasa? ¿Sí me entiendes? yo lo Tatiana. consideré bonito. ¡Ah! Exacto. Pero, y hay otras personas que es como, el vaso está ahí bien. ¿Qué pasa? Hay gente que se intolera con unas cosas que Es cierto. son súper Sobre pequeñas todo y en esta súper ciudad. chiquitas. Exacto, como el tráfico. Pero piensen en una persona que se intolera con cosas muy básicas, muy sencillas. Y es eso, un ejemplo. Pero también esas cosas, no sé. Ah, la intolerante. No, Véale arte digamos, vivir. he aprendido, eso también lo he tenido que aprender y sí lo he mejorado. Porque yo sí era de esas personas que yo siempre, ¿por qué pusiste ahí? Que es que me rayas la mesa. ¿Sí? Por favor. O sea, qué necesidad. Pero sí lo he aprendido porque son cosas que yo no puedo controlar, porque es que yo Total, no te lo estoy diciendo, pero si yo te dijera, oye, porfa, ten cuidado con la mesa, no me la vayas claro, a es rayar, ya diferente. sabes, exacto, eso es lo Exacto, que con el pasar de la meditación, en mi caso, pues lo que yo creo es lo que he aprendido, como a, no tengo por qué estresarme por cosas que la otra total. persona sabe, sino más bien decirle que esas cosas de pronto me pueden generar un cierto estrés poder estar tranquila y todos están tranquilos. Pero lo que dices es verdad, o sea, como cómo manejar ese Claro. tema de tolerancia en el Se otro. vuelve uno más tolerante. Y en el caso de un empresario, hoy hablaba con una amiga que también es empresaria y me decía que me iba a mandar un meme de los estados de ánimo de un empresario o de un emprendedor. Pues tú en el día te dan una noticia buena y estás feliz, pero a las 2 horas te dan otra noticia y estás triste y tienes que solucionar este chicharrón, pero después otra vez otra noticia buena. Entonces tus estados de ánimo Son en picos. son una locura. Y si tú no tienes control sobre eso, pues entonces imagínate que cada problema entonces uno esté armando, pues, sí, cogiste Uh -huh, la uh -huh. oficina a gritos, pues porque algo no estuvo bien. Entonces, para mí el tema de meditación es vital y después lo hago con una oración. O sea, hago mi ejercicio de respiración y después hago una oración enfocada en agradecimiento. ¿Sabes? Porque también el agradecimiento es una cosa muy loca. Si uno siente agradecimiento, nada te hace falta, ¿sabes? Claro, todos deseamos más. O sea, nuestras sociedades evolucionan porque queremos más, porque nos desarrollamos, porque alguien dice voy a montar un edificio, alguien quiere montar un colegio, alguien quiere montar no sé qué, ¿sí? Entonces ahí hay un desarrollo, pero es por una intención de crecimiento. Entonces el crecimiento es natural y es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, pero ese crecimiento no puede ser a punta de un estrés, ¿sí me entiendes? O a punta de un infarto o a punta Claro. de nada de esto. Entonces, a mí personalmente me funciona muchísimo todo esto. Ahí Y lo que te digo, y podemos. lo del agradecimiento. No, eso está. Creo que hoy salimos con una Sí, cantidad toda de gala, perdón. aprendizaje. Ah. Vamos a salir a meditar, básicamente. Bueno, yo No, les digo en dónde. no, está interesante. Nos tienes que pasar el dato porque Los que quieran. yo creo que en más del 90% de la gente vivimos en un piloto automático. Y eso lo mencionaba hasta ahorita. O sea, estamos gobernados por el inconsciente Uh -huh. que hemos venido formando desde niños con las situaciones que nos han pasado y no hemos sido conscientes de cambiar lo que tú decías, ese chip. Y yo creo que por eso puede suceder ese tipo de reacciones, ¿no? La Total, ira, total, dejarse controlar por el ego, un sinfín de cosas que uno no las hace conscientes total, y al final del día está un enfermo, hermano, está con dolor de cabeza. total. eh, Así tú duermas 8 o 10 horas, porque me ha pasado, duermes 8 o 10 horas, hermano, y al otro día amaneces más cansado. Sí. Total.
Es increíble. El tema de meditación no lo tienes que pasar porque De una, es muy chévere, es Yo una sí gran tengo herramienta. otra pregunta y es, ¿cómo inviertes tu tiempo con tu oficina o tu trabajo en este caso y tu relación familiar? Nos cuentas que tu relación familiar es muy importante, pero Sí, también sabemos que hay empresarios que le dedican mucho tiempo al tema de sus emprendimientos, de su trabajo, de su sí, crecimiento laboral, pero dejan un poco de lado o muy de lado la el familia. tema total. familiar. ¿Tú cómo equilibras ese tema? No, para mí es fundamental. De hecho, yo creo, porque es que una persona no es solo trabajo, ¿sabes? Una persona es familia, una persona es trabajo, una persona es la persona, imagínate, o sea, ni siquiera hay, o sea, en mi caso yo creo que de todos, en donde primero hay que trabajar es en uno. Uh -huh. Entonces lo que te digo, la herramienta de la meditación, eh, muchas veces acudo a psicóloga o a coach, porque uno también a veces no es consciente de lo que tú acabas de decir. O sea, hay una cantidad de reacciones, hay una cantidad de cosas que no entiende y es como, puta, ¿por qué leí en la jeta a esta persona? Bueno, mentira, no es Hacia así, ese extremo. no, no ha pasado, pero pues son reacciones, ¿sabes? Y uno dice, ¿esta vaina qué? O sea, ¿y quién te lo dice? Pues alguien experto. Yo tengo mi psicóloga y, mano, eso es, mejor dicho, esa mujer para mí representa pues muchísimo porque me ha hecho ver muchísimas cosas, ¿sabes? El tema de la salud, todo el tema. Entonces yo creo que primero hay que dedicarse a uno, Uh -huh. ¿sí? Y pues tú al final de cuentas estás en otros ámbitos y no puede, y por ejemplo, yo tengo cuestión, pues no me gusta mucho o no voy muy de la mano con muchos mentores que oigo hoy en día y es como, te tienes que matar y no sé qué, y no tienes tiempo para nada, o sea, Paga me el pueden, precio. sí, y después tu futuro va a ser una chimba No, y terminas como, perdón, el señor Burns. O sea, con un pues montón de dinero, pero yo no solo sé, con quién lo claro, compartes. Solo y enfermo. hay un Sí, dicho tras del también hecho. divino que me encanta y es, hay personas que lo único que tienen es plata. Bueno, ¿cómo es? Hay personas tan pobres, que lo único que tienen es plata. Y es verdad. ¿A ti de qué te sirve la plata si no tienes con quién Uh compartirla? -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces yo veo totalmente el rollo diferente, no lo veo así. Creo que hay primero que construir en uno y dejar tiempo para tus otras actividades. ¿Sabes? El tiempo de trabajo ya es suficiente, compadre. O sea, casi que empezando por un lado y es que de la mitad de la vida estamos dormidos, ¿no? O sea, no sé, yo espero vivir por ahí unos 80 años. La mitad de esos 40 años ya pues, Ya son me las 40 años gasté. son 40 años que voy a dormir, ¿no? Entonces, en verdad tengo despierto 40 años, ¿cierto? Si duro 80. Y esos 80 años y esos 40 años que estoy despierto, pues dedicarle un 60-70% al trabajo, pucha, ya es más que suficiente, ¿me entiendes? Entonces tienes que dedicarle tiempo a tu pareja, tienes que dedicarle tiempo a tu familia, a tus relaciones sociales, a lo que te guste hacer, ¿sí? Entonces yo siento que, bueno, no sé, son formas de ver la vida y hay personas que no descanso apenas 2 horas y después vuelvo. Pues yo siento que son personas que eso no es sostenible en el tiempo y se van a estallar en un momento, ¿sí? Y ya van a empezar conflictos en su familia, ¿sabes? Y a ti, ¿qué te sirve quemarte? Y si tienes un bebé, pues perderte los momentos más lindos de tu hijo o de tu hija. Para mí eso no tiene sentido, ¿sí? Hay que hacer? Ser productivo. Ese tiempo de trabajo, yo trabajo más o menos, arranco a las 8 de la mañana y termino en promedio, no sé, 6 de la tarde. Me parece que es un muy buen tiempo para dedicarle a mi trabajo, pero trato de ser lo más productivo posible, ¿sí? Tratar de organizar mi tiempo para hacer las cosas más importantes que debo hacer. Y hay muchas teorías de productividad muy interesantes y pues para uno lograr avanzar, ¿sí? Y eso sí es lo que uno debería aprender, a cómo ser productivo, a cómo ese tiempo de trabajo que tienes lo enfocas bien, cómo priorizas algunas cosas, ¿sí? Cómo con tu equipo de trabajo tienen sesiones donde sabes que cada uno está haciendo lo que cada uno debe hacer, cómo diseñas dinámicas donde puedas hacerle seguimiento a tu equipo sin necesidad de estar viendo ahí a ver qué están haciendo cada uno, cómo confías en tu equipo que esté haciendo, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer en ese periodo de tiempo para que seas productivo.
es Hay una frase fundamental. que me llama mucho la atención y es que la gente más sana es la que más necesita, es la que más busca ayuda, ¿no? Como que la gente que y trata de ser mejor, que trata, busca más ayuda a los demás. Y mi pregunta es, ¿por qué la gente que realmente lo necesita no la busca? Yo creo que es porque no hay conciencia, ¿sabes? Y nuevamente, y lo que tú dices, se sataniza mucho el tema. Y a veces nos da pereza buscar, o puede que nos, ¿O pedir ayuda de pronto? sí, o Puede puede, ser un tema de ego. también, son muchas cosas, pero yo sí creo que entre más uno trabaja en uno, porque todos tenemos cosas que arreglar, te lo aseguro. O mejorar, es que no es solamente Que cosas uno que esté tengan que mal, ajá. arreglar, ¿sí? No hay que esperar nuevamente a estar al infarto para uno empezar a ser consciente de alimentación, por ejemplo, de la salud. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en ese reto, digo, pucha, y ahí voy, ¿sí me entiendes? Y ese es mi reto. Y estoy orgulloso porque he logrado cambiar algunas cosas. Pero siento que también el tema del trabajo, entonces, no, estoy súper ocupado, no puedo dedicarme tiempo a mí. Eso está mal. Dedícate tiempo a ti y vas a ver que tu trabajo es una chimba, ¿sí? Entonces, y así como en resumen, yo creo que la invitación es a que uno trabaje un montón en uno. No necesitas ser un empresario. Si eres un empresario consciente, más bacano aún, ¿sí? Pero cualquier persona tiene que, al final de cuentas, hacerse responsable por uno, por Ujú. sus emociones, por sus sentimientos, por sus actitudes que no entiende lo que acabamos de hablar. Y entre más uno tenga, yo creo que uno tiene que tener mentores en cada área. En mentor en el tema empresarial, por ejemplo, ahorita hay un montón de mentores en dropshipping, en e-commerce, brutal, porque aprendes, pero en todo el resto de áreas, ¿sabes? En todo el resto de áreas que uno pueda abarcar y que también te digas como, uy, acá puede haber algo interesante para mí, invierte en eso, invierte en todo lo que te nutra como ser humano. ¿Cómo mejorar un hábito? En tu caso que estás en ese proceso de salud. Eh, Creo que es un tema también de conciencia y de esfuerzo y de sacrificio, no hay nada que hacer. Nosotros somos es chistoso porque el tema de tecnología, pues tú ves el código, ¿no? Es un código, una plataforma es un código, el celular, todo es un código, Ujú. pero nosotros también somos un código, tal cual. O sea, si tú hablas con un biólogo, pues somos un código, y hay que formatear esos códigos cuando tú quieres cambiar un hábito. Entonces, pues al principio tienes que hacer un sacrificio, indiscutiblemente, y empezar a adquirir el hábito. ¿Sí? En el tema que les contaba ahorita, muy chistoso porque yo hablo de todo, pero no me guardo nada. En el tema de salud que te digo, pues es una dieta brava. Son una primera semana con que solamente comes una fruta, solo una. Eh, la otra semana son solamente extractos, o sea, juguitos. Marica, bajas o bajas, nada que hacer, pero tu cuerpo se está limpiando. Y pues tienes que hacer el sacrificio. Es un tema de mentalidad y no puedes arrancar con, de pronto, o sea, si vas a Hoy arrancar así, sí, no lo mañana No lo hagas, no. hagas. no lo hagas. O sea, Uno, es tenaz ponerse el sociedad. papel. Y yo, por ejemplo, mira que ese proceso, como les contaba, mi mamá lo hizo hace 15 años. O sea, yo ya lo he hecho probablemente unas 5 o 6 veces. Y esta es la primera vez que soy Más súper juicioso. consciente. Entonces, no, también si uno no está preparado, pues bueno, listo, hiciste el intento. Después seguramente te va a seguir haciendo ruido y vas a volver a hacerlo. Pero lo importante es, por lo menos, intentar. Y entre más uno sea consciente, pues más fácil se te va a hacer el proceso. Y también apagar esos pensamientos que le van a decir a uno que no puede, que no hay qué, que no hay qué. No, Ah, No, pues a aquí todos, eso es una maravilla. podríamos quedarnos básicamente toda la noche hablando, escuchando a Sebas que hoy nos dio clase magistral de muchas áreas, no de solamente vida, del sobre tema de todo. emprendimiento, exacto. Chévere. O sea, nos dio cátedra de vida brutal. Eh, yo desde hace mucho tiempo te admiro, pero hoy me fui, mejor dicho, admirándote mil veces No, más por Robert, todo lo que has hecho. Y yo creo que cerremos con algo que me parece muy importante. Vamos a condensar toda esa información que nos diste y demos un consejo a las personas que de pronto hasta ahora están iniciando ese camino. Eh, ¿Por dónde pueden empezar? ¿Qué pueden hacer? Un consejo final para todos. pues Robert, a ver, yo lo que diría Esa es camarita ya te están viendo. No, allá, Ah, está allá. ya la vi. eh, emprender es todo un reto,
y va a estar interesante, pero preocúpate primero por quién eres y qué eres tú para poder emprender con unas buenas bases. O sea, el proyecto más grande que vas a realizar como emprendedor eres tú, ¿sí? Entonces, esto suena como súper, no sé, zen y todo esto, pero hermano, es lo que a mí me ha funcionado en 25 años de emprendimiento y me demoré en entenderlo. Y creo que si lo hubiera sabido antes, probablemente hubiera tenido mejores resultados, porque indiscutiblemente, como seas tú de persona, es lo que va a pasar en tu negocio. Nuevamente, tu negocio, tu empresa, es un resultado y es una extensión de ti. Entonces yo creo que, claro, ahorita va a haber mucha información de te vas a ganar 20.000 millones de pesos en los próximos 5 años, ¿no? Que es todo lo que uno ve en redes sociales y cómo vas a hacer El próximo 100 millonario. millones de pesos en 5 días. Y eso está bien. O sea, eso es lo que te motiva, pero no puede ser un tema tan transaccional, ¿sabes? Porque te vas a poder frustrar si tú no, o sea, es posible que te frustres si tú no tienes si no te tienes a ti organizado primero, ¿sabes? Entonces yo creo que es un trabajo en simultáneo, trabajarte a ti mismo y ir trabajando tu emprendimiento, es lo que yo podría decir. Bueno, ahora sí, finalizamos nuestro podcast con este gran mensaje, pero es importante que dejes las redes sociales para las personas que quieran contactarte, para las personas que estén interesadas en hacer una alianza estratégica, ¿por qué no buscarte para más información, asesoría? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, de Shippy lo encuentran como @ShippyApp para los que quieran emprender en este tema de emprendimiento y de negocios. El mío pues es muy personal, no tengo una marca personal que esté haciendo, pero es Awe Awe, como les decía el abuelo. Entonces, pues esas son mis redes sociales, es lo único que manejo. Y mi Ah, celular, pues súper. después. Pero no te puedes ir sin dejarnos una tarea. En cada episodio le hemos dejado a todos nuestros seguidores una tarea. En tu caso, ¿cuál sería la tarea de la semana? Yo pensaría que hacer un ejercicio que yo hice en algún momento, que justo me puso la psicóloga, y es escribir los valores que a ti te identifican, ¿sí? Escribirlos. Uno piensa que los tiene, Robert, o Tati, como que tú te identificas con que los tienes, pero estoy seguro que nadie ha hecho, o yo no lo había hecho hasta cuando me dijeron, y es escriba cuáles son sus valores. Y piense que cada vez que va a tomar una decisión, piense si los está honrando o no los está honrando. Eso para mí me cambió un montón, ser más consciente del tema de los valores. Bueno, no, a todos agradecerles por estar aquí nuevamente. Por favor, síganos en las redes sociales. Nuestra intención siempre va a ser traer maestros como Sebas aquí que nos van a ayudar. Nosotros pues también estamos arrancando este podcast también y esta información que nos diste hoy es de mucho valor para nosotros, así que síganos para traer más invitados como Sebas y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Algo más, Tatis? Sebas, ¿qué No, quieran decir? solamente que nos vemos en el próximo episodio y no dejen de escucharnos también por Spotify. Muchas Súper. gracias. Por mi lado, decirles que muchas gracias por la invitación, Robert, Tati. Maravilloso este espacio. Creo que se necesitan más espacios como estos para compartir. Cualquier mensaje, cualquier cosa que haya llegado a alguien, ya cumple con un gran propósito. Los felicito por este espacio porque creo que es muy enriquecedor y chévere pues este proyecto que están haciendo y mis mejores deseos y éxitos para ustedes. Muchas gracias, Sebas. Y sobre todo, gracias por habernos aceptado la invitación, ¿no? Y No, hermano, con bienvenido mucho siempre gusto. cuando De quieras. una, así va a ser para el futuro. Gracias, Sebas.